Continuamos transmitiendo desde la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y ahora me encuentro con Miguel Enrique Otero, quien ha sido uno de esos grandes luchadores por la libertad de expresión del diario El Nacional, emblemático en Venezuela. Nuevamente el tema venezolano, agregando a Nicaragua y Cuba, es protagonista en lo que son las discusiones este fin de semana. Sí, bueno, ahí yo hago el informe sobre la libertad de expresión en Venezuela como vicepresidente y la verdad es que, bueno, tenemos, lo de Venezuela es algo que se repite y se repite. Digamos, ¿qué cosas nuevas hay? Bueno, hay cosas nuevas que tienen que ver con la represión que ha desatado el gobierno contra los corresponsales extranjeros y contra los periodistas de otros países que van a Venezuela. Ellos les tienen, para ahí un periodista no venezolano de un medio internacional ir a Venezuela es una verdadera complicación. Y si están allá, corren el riesgo de que les roben las cámaras, de que los repriman, que se los lleven presos, que tampoco es algo que existía antes. Antes los dejaban trabajar. Digamos que eso es una cosa nueva. Y por supuesto, Venezuela sigue siendo un país donde hacer periodismo es complicadísimo, es súper riesgoso. Los medios tradicionales han migrado a páginas web, han migrado al Internet, pero entonces el gobierno utiliza todos los mecanismos para bloquear las páginas. Entonces, la verdad es que ellos han logrado apagar la libertad de expresión en Venezuela casi totalmente. La gente se defiende a través de las redes sociales, a través de Twitter, Facebook y las cadenas de WhatsApp. O sea, no paran que la gente se entera. Pero el periodismo como tal queda reducido a esos esquemas que son unos esquemas nuevos que ellos no pueden evitar que se produzcan. Miguel Enrique, el tema de Univisión y lo que ocurrió con el periodista Jorge Ramos, ¿consideras tú que logró captar la atención en realidad del mundo sobre lo que está pasando con ese mismo tema que acabas de decir sobre los periodistas extranjeros y la misión que están haciendo? Claro, porque es que no es solamente que está en el Palacio de Miraflores, el Palacio del Gobierno. No solamente se lo llevan preso, lo detienen, sino que además le roban las cámaras. ¿Quién le puede robar las cámaras? Ahí no entra un ladrón. Se las roban los mismos funcionarios del gobierno. Le robaron los equipos. O sea, no es únicamente la represión al periodista y todo lo que eso significa, sino que además el robo a sus equipos. Entonces, eso ya, cuando a Ramos le hacen eso, es porque se lo hacen a cualquiera. Venezuela es un país que para los periodistas internacionales cubrirlo es bien riesgoso. Con los periodistas nacionales, porque ya no deben... Es que Periodistas nacionales, la mayoría de los periodistas veteranos de Venezuela se han ido del país. O sea, dentro de los 5 millones de venezolanos que han emigrado, que incluye prácticamente, o sea, la mayor parte de la clase media, pues están los periodistas. Porque el desastre económico hace que no haya manera de pagar salarios decentes a los periodistas. Y además es riesgoso hacer periodismo en Venezuela. Periodismo en Venezuela es una profesión de riesgo. Entonces, nosotros nos defendemos porque tenemos gente muy luchadora, gente joven, en fin, gente que hace el trabajo y los otros medios, los pocos medios que quedan también consiguen gente que lo hace. Pero un periodista normal, trabajar en Venezuela no es realmente su deseo, ellos se van. En España solamente hay una organización de periodistas, Venezuela Press, que tiene 700 periodistas, venezolanos todos. No sé, en Estados Unidos debe haber algo parecido, pero los periodistas de Venezuela han emigrado, al igual que los médicos, al igual que los maestros, al igual que todo el mundo. Usted decía que la información digital de alguna manera todavía llega, pero hay una gran preocupación porque los medios tradicionales que son controlados por el régimen de Maduro son los que realmente llegan a los barrios que no tienen internet, que no tienen teléfonos inteligentes. ¿Cómo lograr llegar a toda la población a través de esos medios digitales? Bueno, la verdad es que la televisión y la radio que existe y son empresas privadas, la mayoría están autocensuradas. Tienen que estar autocensuradas porque si no este organismo que se llama CONATEL, que es un organismo regulador, es el organismo que reprime cualquier cosa. Entonces, lo que queda son las radios y las televisoras oficiales, que son radios totalmente ideologizadas y cuando vamos a la radio, la radio comunitaria y las radios de los pueblos y las radios del país en general, las pequeñas radios son que si radios comunitarias y ese tipo de cosas que son arengas políticas todo el tiempo. Entonces, lo que recibe una gente que no tiene acceso a internet, que no está en las redes sociales, es ese mensaje.
Y los periódicos, bueno, ellos han comprado los periódicos y entonces esos tienen algo de papel y producen ejemplares, pero en la práctica el venezolano en general lo que recibe es las informaciones oficiales, no se enteran de nada de lo que está pasando. Y eso en definitiva cambia su pensamiento, por ejemplo, no le da fuerza a grupos como el de Guaidó y la presidencia. Yo no creo que cambie el pensamiento, porque hay algo más terrible que solamente reciba una información, que es la realidad en la que vive. Entonces, la característica fundamental de la dictadura venezolana es que, a diferencia de los dictadores tradicionales de América Latina, es una dictadura que no tiene gestión, que la gestión es destruir. Entonces, un país que tenía 30 o 40% de marginalidad cuando llegó Chávez al poder, ahora tiene 87% de marginalidad. Un país que no tiene, los índices de seguridad son los peores del mundo, donde no hay medicina, donde no hay alimentos, donde no hay nada. Entonces, claro, eso no se puede ocultar con un dedo, eso es una realidad. Entonces, el descontento es una cosa gigantesca. Y por eso ellos reprimen tanto, porque la manera de evitar que ese descontento se manifieste en la protesta masiva es reprimiendo. Y no hay manera, no es por la información. Tú no le puedes decir a esa gente, mira, hemos hecho grandes cosas, donde se están muriendo de hambre. Del informe de Venezuela. Ya le hemos preguntado antes qué hay de nuevo, pero que si cada año es más dramático el informe, ¿se puede caer todavía más bajo ya en el tema de libertad de prensa? Bueno, lo que falta es que expropien a los pocos medios que quedan, que eso no lo han hecho. No sé, no creo. Ellos con tal de silenciarnos internamente, tienen, porque las informaciones llegan indirectamente. Si es una página web, igual lo podemos hacer en Colombia que en Venezuela. Y la manera que llega indirectamente, igual llega desde Colombia o de Venezuela. Entonces, quizás ellos han logrado su cometido, que es que la información directa la tienen controlada. En el momento que exista un mecanismo para saltar esos bloqueos, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Que eso es un problema de tiempo antes de que eso ocurra de manera masiva. Grandes empresas tecnológicas. Las grandes. Eso va a ocurrir. Y eso va a ser algo, eso va a ser una revolución no solamente para Venezuela, también para Cuba y para Corea del Norte, y para Irán y para Rusia. En el momento en que se generen mecanismos para saltar los bloqueos de las telefónicas, los bloqueos de los gobiernos, ellos solamente podrán bloquear si desaparecen Internet, cosa que ya no pueden hacer, porque las transferencias sin Internet, pero es que todos los bancos, la policía, todo funciona con Internet. O sea, ponerle esa protección a los medios para que no puedan bloquearlos. Creo que es un problema de tiempo, que nos estamos acercando a ese punto. Son las palabras del director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, quien además está a cargo del informe de Venezuela que será presentado este sábado ante la Sociedad Interamericana de Prensa.